Abierta. A partir de este momento, te llevamos a dar una vuelta al mundo. Un viaje al corazón del hombre. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos otra vez aquí en Una Vuelta al Mundo por Conexión Abierta. Este programa que nos permite llegar a vos en cualquier parte de la Argentina, en cualquier parte del planeta, con esta propuesta mediante este sistema audiovisual de Conexión Abierta que hace que podamos conocer distintas culturas, distintas costumbres, distintas historias, que podamos acercarnos todos los días a vos de una manera franca, porque justamente como lo indica el lema de este programa, es un viaje al corazón del hombre. Y como hemos mostrado a lo largo de toda la temporada 2017 y como lo estamos haciendo en este 2018, nuestro programa se fundamenta en el hombre, en el hombre y en la mujer. Bueno. Siempre, cuando uno dice hombre lo dice en sentido genérico, pero en el hombre y en la mujer. Para que no se enojen nuestras en el ser humano, amigas, ¿no? En el ser humano, en todos aquellos que necesitan todos los días seguir ampliando su línea de conocimiento, seguir ampliando su corazón, su solidaridad, su espíritu, y por eso esta propuesta de todos los domingos busca fundamentalmente eso, ser un puente hacia vos. Estoy acá con el querido amigo, el licenciado Víctor Ciaparelli. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Hola, Samuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, va a ser un programa muy bonito este. Muy bonito. Muy bonito este programa, yo sé muy por qué bonito. lo digo. Y voy a aprovechar, antes de pasar a presentar al invitado, tengo muchos amigos en la provincia de Neuquén, muchas amigas en la municipalidad de Neuquén, que siempre me piden que les mande saludos. Y hoy no les voy a mandar saludos uno por uno, porque son muchos. Son muchos. Le voy a mandar un saludo al intendente de Neuquén, a mi amigo Pechi Quiroga, que está viendo el programa en este momento. Y bueno, en representación de todos nuestros amigos, simbólicamente va el saludo para todos. Exacto. Para todo Neuquén. Bien, y como decíamos antes, en este programa tratamos de abordar temas que a vos te interesan, temas que hacen a tu crecimiento, temas que hacen a tu vida diaria, a ampliar tu horizonte. Y en este caso vamos a hablar de un tema realmente extraordinario y a la vez desconocido para casi todos nosotros, porque se trata de un país que tiene costumbres, una historia, una educación, una forma de vida completamente distinta a la que tenemos nosotros. Nos referimos a Corea y por eso tenemos aquí a nuestro invitado, el querido Samuel Un-Tae Kim. Si lo pronuncié mal, que seguramente es así, Samuel me va a corregir. ¿Cómo estás, Samuel? Muchas gracias por invitarme. Espero ser digno, digamos, de la audiencia y del programa. Bueno, estoy realmente muy contento de estar aquí con ustedes y con la audiencia. Y bueno, vamos a ver si puedo transmitir un poco de la cultura coreana. Claro, por supuesto, cuando hablamos de Corea, tal vez nos referimos más a lo que es más conocido, que es Corea del Sur. Nosotros, Corea está dividida en el año 53 en dos, Corea del Norte por un lado y Corea del Sur. Y lo que la gente conoce más es la Corea del Sur. Corea del Sur. Así que bueno, y además como yo soy de Corea del Sur, te puedo hablar de eso. No, y aparte es importantísima la aclaración que vos haces, porque cuando uno habla de Corea, uno sabe que hay una división política importante. Que no se le entiende bien. Que no se le entiende bien, que no se la comprende bien, y que resulta oportuno que vos hagas esta aclaración teniendo en cuenta que muchos no estamos al tanto de lo que sucede a diario en Corea. Conocemos obviamente noticias de Corea del Norte, fundamentalmente noticias relacionadas con la capacidad bélica de ese país, pero nos gusta ahora abordar lo que es Corea del Sur. Y estábamos hablando, Samuel, con relación a tu nombre. Intenté pronunciarlo, seguramente me habré equivocado. Nos gustaría que nos pronunciaras vos correctamente tu nombre y además que nos dijeras
¿qué significado tiene el nombre en Corea? Porque atención, no tiene el mismo significado que tiene nuestro nombre aquí en la Argentina. Tiene otra connotación, Víctor, A ver. y me gustaría que Samuel lo explicara. Claro, bueno, en Corea desde hace miles de años, fíjense que una cosa muy curiosa, ¿no? En Corea solamente hay alrededor de 80 apellidos. Y van a ver que hay muchos Kim. 80 apellidos. 80 ¿no? apellidos Nada nada más, más. nada más. Y el apellido más común es Kim, Kim. el mío. Como si ¿cierto? fuera un Rodríguez acá en Argentina. Claro, entonces en Corea hay un dicho que como casi el 40% de la población de Corea tiene apellido Kim, de distintas familias, pero apellido Kim. En Corea hay un chiste que dice que si uno desde la montaña tira una piedra a la aldea, seguramente va a caer en la casa de Kim. Bueno, somos muchos, pero hay distintas familias Kim. Y cuando estamos hablando de muchos, perdón que te interrumpa, ¿de qué población estamos hablando en Corea? Mira, en Corea del Sur la población es de alrededor de 52 millones, más o menos parecido a la Sí, población de la de Argentina. Argentina, sí, sí, Y en Corea del Norte son alrededor de 28 millones. Claro. ¿28? 28. Estamos En una hablando- superficie que es mucho más pequeña que Argentina, desde ya. Mira, Corea del Sur tiene una superficie semejante a la provincia de Neuquén en Mira, Argentina. mira. Qué bárbaro. Sí, sí. Qué bárbaro. Es decir, es como si todos los argentinos vivieran en Neuquén, Neuquén. Y y 52. agregásemos 5 millones más. Claro, claro. Qué bárbaro. Muy, ¿no? muy- Qué dato, ¿eh? Sí, sí. Y de esos 52 millones, ¿cuántos millones de coreanos se llaman Kim? Un montón. Un como decía montón, un recién. montón. Pero bueno, volviendo al tema del nombre, mi nombre es Kim Un-tae. Son 3 partículas, ¿no? Kim es mi apellido, que uno siempre que uno dice que Kim le preguntan Kim de qué clan, de qué familia. Ah, de Claro. qué clan. Entonces uno dice Kim del clan, del pueblo de Kimé, ¿no? Y después una particular es lo único que es prácticamente, digamos, si se quiere, Común. no común, sino tiene que ver con el deseo, con la intención que le ponen los padres o los abuelos a la persona, al chico por nacer. Y después T es lo que marca mi rango dinástico dentro de la familia. Es decir, cuando yo digo que soy Kim Un-tae de la familia de Kimé, me preguntan, enseguida saben qué rango dinástico tengo. Y eso es muy importante porque el nombre, hasta hace poquitos años, tenía que ser así. Estaba nomenclado el nombre. Entonces fíjese curioso porque a mí me dicen Samuel, Sí. y mucha gente alrededor del mundo que emigra de países asiáticos o de países donde los nombres son difíciles de pronunciar, cambian su nombre hacia un nombre más común dentro del país donde vivan. En el caso de mi nombre Samuel, cuando yo nací, en la época en que nací, como estaba prohibido poner nombres que no fuesen estos nombres nomenclados, Claro. y mi abuelo siendo pastor, mi abuelo fue pastor evangélico, me bautizó con el nombre Samuel. Entonces en mi casa siempre me llamaron Samuel, Siempre. inclusive en Corea, ¿no es cierto? Pero legalmente soy Kim Un-tae. Y en el documento, Samuel. Aparece como Kim Won-tae, que es la No Samuel, no Samuel. No Samuel, porque era ilegal en Mira. aquella época. Si hubiese nacido hace, no sé, hace 10 años, Sí, se podría. llamarme Samuel Kim. ¿Por qué era ilegal? Porque ponerse uno Samuel? tenía que tener el nombre nomenclado para saber, digamos, en Corea siempre hubo una noción de una nación, una raza. Entonces era muy importante saber de dónde venía el nombre, porque había muchas leyes que restringían los lazos matrimoniales entre las personas. Por ejemplo, un Kim de Kimé no se podía casar con ningún otro Kim de Kimé porque eran familia. Ajá. Estás hablando de 4 millones de personas, Claro, ¿no? claro, claro. Los Kim de Kimé No nada había más. lazos sanguíneos, nada. No, al haber los sanguíneos no se podían casar entre ellos. Claro. Eran lazos Porque eran sanguíneos, pero monoétnicos. Grandes, gigantes. remotos, claro. Claro. quizás. Entonces, justamente por esas razones, uno tenía que marcar claramente el rango jerárquico. Después cambió la ley, dijo, bueno, tiene que haber 7 grados de parentesco de lejanía para poder contraer matrimonio. Sí, hay una serie de condiciones que se daban, entonces era muy importante el tema del nombre. De hecho, Claro. en Corea se para el registro civil, y yo, en el caso mío, pido mi árbol genealógico, en cosa de 2 semanas me imprimen o me ponen en un disco 13 tomos, donde dice, bueno, este señor tuvo 3 hijos, de los cuales fulano es
mi antepasado, Sí, él tuvo sí. otros 2 hijos, de los cuales fulano fue mi antepasado, y así son 13 tomos. Qué interesante, la Claro, verdad que... Sí, sí, es terriblemente muy importante el tema de la genealogía en Corea. Perdóname, y cuando hablamos de que estaba prohibido, es decir, que era ilegal, ¿eso conllevaba algún castigo? El hecho de casarse con alguien que fuera o perteneciera al mismo grupo familiar. Claro, bueno, ¿Qué pasaba en ese no caso? es que había conllevado un castigo, sino que era imposible, porque ambas familias lo prohibían. Es decir, sería una cosa inconcebible. Qué bárbaro. Porque, digamos, pensémoslo desde el punto de vista biológico, es decir, siendo un país que tiene solamente 80 apellidos, que conlleva una cantidad pequeña de familias, hay que tener un buen control, digamos, de cómo circula la genética dentro de ese grupo, Claro. para que no existan después enfermedades genéticas, por ejemplo, las que están emparentadas a las patologías que tienen, digamos, una representación por ejemplo, en los genes recesivos, entonces todo ese tipo de cosas. Fue una idea bastante interesante, ¿no? Ahora, digamos, biológicamente se puede comprender, en aquella época era por tradición y por ley. ¿Y esto sigue vigente o no? Sí, no legalmente, pero sigue vigente, digamos, en la tradición. Es decir, a las familias, digamos, si uno le presenta a un novio que es de la misma familia, le parecería un poco curioso, por lo menos. Claro. Y por ejemplo, cuando hablamos de dinastías, Sí. estamos hablando de qué antigüedad de cada dinastía o aproximadamente. Mira, Corea, desde un punto de vista, se quiere, digamos, mítico, se toma como que es un pueblo del año 2333 a.C. Ah, muy. 2333 Antes de Cristo. Sí. Cuesta pensarlo, Sí. ¿no? Cuesta mucho pensarlo, ¿eh? Cuesta mucho ubicarlo, ¿no? Ubicarlo, Claro. ¿eh? Entonces, digamos, tiene una tradición muy antigua. Por supuesto que hubieron cambios políticos en esos años. Imagínate, claro. en 4.000 años de historia hubieron muchos cambios políticos. Pero realmente tiene una historia muy rica, muy interesante. Y además, dentro de los países, de los grandes países asiáticos, es decir, China, Japón y Corea, Corea permaneció hasta el siglo XVIII como un país cerrado a la influencia extranjera, ¿no? Al mundo, ¿no? Claro, en ese momento sí a la era, influencia le del decían el mundo. reino ermitaño, porque así como Japón se abría a las nuevas tecnologías y a las costumbres occidentales, parece que el gobierno coreano no quería saber nada en aquella época de esa apertura, y entonces es que se mantuvo bastante al margen, e inclusive fue bastante hostil con los comerciantes occidentales, con los misioneros extranjeros. Estamos hablando de una sola Corea, ¿no? Una sola Corea, Una sola porque Corea Corea. fue una sola hasta el año 1948, así que estamos hablando de que en aquella época una sola Corea. Es decir, la división entre sur y norte se da a partir del año 48. ¿Cuál es la razón, Samuel? ¿Hay una razón? Mira, es simple, ¿eh? Para simple. Bueno, podérsela decir a nuestros después de la amigos. Segunda Guerra Mundial, comenzó un proceso que se denominó la Guerra Fría, ¿no? En donde tuvieron distintas guerras importantes: la Guerra de Vietnam, Claro. la Guerra de Afganistán, que fue el Vietnam de la Unión Soviética. Bueno, fíjese qué dato curioso. La Guerra de Corea fue la primera guerra de la Guerra Fría, en donde no participaban directamente ni la Unión Soviética en aquella época, ni Estados Unidos, Pero sí pero Corea. pelean a través de otros países, ¿no es China es cierto? uno, ¿verdad? China también tuvo sus acciones bélicas, porque no tuvo más remedio en realidad en aquella época. Pero fíjate esto: la Guerra de Corea fue la primera guerra de la Guerra Fría. La Guerra Fría se terminó porque la Unión Soviética se disolvió, Sí. y la Guerra de Corea sigue. Fue la primera y sigue. continúa. Ajá. Ese fue resultado de una guerra en la cual uno de los oponentes ya no existe más. Y sigue hasta el día de hoy, porque en los 53, cuando terminó la guerra, cuando cesaron las hostilidades, claro. en los 53 se firma un armisticio, que básicamente no es un tratado de paz, sino que es un alto el fuego. Técnicamente, Ajá. Corea del Sur y Corea del Norte siguen en guerra. Están en Siguen guerra. en guerra. Sí, sí. Perdón, y entre Corea del Sur y Corea del Norte imagino que debe haber personas de la misma dinastía. Por supuesto que sí, sí. Es decir, que son familiares algunos. Somos familiares, sí. Corea del Sur y Corea del Norte están en guerra, pero somos familiares. Qué paradoja, ¿no?
Sí, es como a veces los fenómenos políticos internacionales digamos, se meten con la familia de uno, ¿no? Sí. Muy contradictorio. Yo en principio lo que estoy pensando, desde mi profesión, ¿no? Claro. Psicólogo, Sí. yo digo, ¿participan también en esta guerra, en esta hostilidad emocional el pueblo? ¿O es simplemente una pelea desde el poder? ¿O el pueblo también está en hostilidad, no? Claro, es una pregunta muy interesante porque, digamos, a través de la historia reciente hubieron distintas percepciones sobre esa relación Corea del Sur-Corea del Norte. En general hay un consenso, yo creo que de ambos lados, en que tienen que reunificarse. Porque somos familia, ¿no? Claro, justamente como decía Héctor. Por supuesto que hay diferencias en cuanto a cómo tenemos que reunificarnos. Así Corea del Norte quisiera que todo Corea del Norte, toda la mesa de Corea fuese comunista, y Corea del Sur quiere que toda la Corea del Qué fácil la sería, península ¿no? fuera Sería muy democrática. fácil. Pero además, a través del tiempo dentro de Corea del Sur hubieron distintos periodos. Por ejemplo, hubo un periodo inicial hasta los años, yo diría 80, 90, donde los jóvenes, todo el pueblo estaba muy ¿cómo se puede decir? Estaban pensando todo el tiempo en la reunificación, está muy en pro de la reunificación. Claro. A partir del 2010, la gente joven que, digamos, por eso es un país considerado un país desarrollado, ya que es la 12ª economía del mundo. Es la 12ª economía del mundo. Entonces los jóvenes coreanos actuales antes hacían manifestaciones por la reunificación y ahora están demasiado cómodos, ¿no? Con sus trabajos, con su estudio, con su futuro. Y entonces, bueno, si reunificamos, puede ser que haya problemas como los que hubieron en Alemania cuando se reunificó. Claro. Entonces, estamos cómodos. ¿Será buena la reunificación? Por supuesto, pero en el fondo todos quieren la reunificación. Creo que es un fenómeno que es inevitable. Porque se sienten parte del mismo país. Por supuesto. Claro. Y cuando vos hablas de comodidad de parte de los jóvenes, significa que tienen un nivel de vida y un nivel de educación que es el que ellos esperan en Corea. Mira, es muy interesante porque eso tiene que ver mucho con la economía de Corea, ¿no es cierto? Corea, para tener una idea, antes de los años 60 era un país muy pobre, ¿no? Luego de las guerras era un país muy pobre. Es una península montañosa de 100.000 kilómetros cuadrados que tiene muy pocos recursos naturales. Y en esa época el presidente Park Chung-hee decide que tiene que existir alguna manera de salvar al país de la pobreza, ¿no es cierto? Claro. Y no teniendo recursos naturales, lo único que se podía hacer es manufactura. Pero tampoco había recursos ni mucho capital para producir manufactura. Entonces cuando se impulsan empresas coreanas persistentes que tenían pequeñas fábricas y pequeños emprendimientos. Entonces por ahí llamaron a los industriales de aquella época y decían, bueno, ¿usted cómo se llama? No, bueno, yo tengo una empresa que se llama Samsung, como este monitor que estoy viendo ahora. ¿Así nomás, como decís? Claro, sí, perdón por lo de las marcas por ahí. Sí, no, está perfecto. Entonces, ¿y usted qué hace? No, yo unas pequeñas radios que estoy empezando a exportar. ¿Y usted qué quiere hacer? No, yo quiero hacer más cosas de electrónica, pero no tengo capital. ¿Y qué quiere hacer? Bueno, tales y tales cosas. ¿Y cuánto dinero necesita para eso? Y tantos millones de dólares. ¿Y cuánta gente podría emplear? Y tanta gente. Entonces, se reunieron muchas empresas distintas. Dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa que es una medida que es bastante interesante, aunque impopular. Lo que se hizo fue imprimir moneda, generar inflación. Generar inflación, básicamente. Claro. Para comprar dólares, para comprar los insumos y las maquinarias para que estas empresas puedan comenzar a trabajar a una escala mayor. 1960 estamos hablando. Entre el 60 y el 75. No hace mucho. No hace mucho. Ayer. Bueno, y así surgieron estas empresas grandes que hoy conocemos. Lo que los coreanos, los coreanos y que mucha gente en Occidente llaman chaebol, ¿no? Esas empresas chaebol, ¿no? ¿Qué significa? Chaebol son grandes conglomerados industriales, comerciales, como en el caso, bueno, de algunas marcas que ya conocen. Es decir, mucha gente por ahí no sabe que compañías como Samsung, como LG, como Hyundai son empresas coreanas. Son coreanas. Claro. Estos grandes, no solamente estos, sino que hay cientos de empresas que tuvieron este tipo de beneficios. Ahora son los que dan empleo y los que elevan el PBI de Corea.
Eso es una cosa muy buena, porque como país, por supuesto, es decir, porque el PBI de Corea es alto, es 3 veces más alto que el de Argentina, por ejemplo. Qué bárbaro. Pero, y además, no sé si ustedes conocen las, ¿cómo es que le dicen? El coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini está por debajo de 0,3. ¿Qué es el coeficiente? El coeficiente de Gini es una manera de ver, digamos, la dispersión de la riqueza que hay entre la gente más adinerada y la menos adinerada, ¿no es cierto? Entonces, cuando da cerca de 0, es cuando hay una equidad, equilibrio, una equidad entre todas, y cuando da 1 es cuando hay esta inequidad total, ¿no es cierto? ¿Cuánto está dando? 0, un poquito por debajo de 0,3. Es decir, que prácticamente no hay diferencia. Es bastante bueno porque eso también marca desarrollo, porque uno puede decir el PBI de la Argentina es, no sé, $12.000, ¿cuánto estaremos? En $12.000, $13.000. Sí, pero no es que todos tenemos no. Claro, ese índice al que él está haciendo referencia me parece que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como distribución de la riqueza. Distribución de la riqueza, claro. tiene que ver con distribución de la riqueza. O sea que es bastante equitativa la distribución de la riqueza. Digamos, en comparación con otros países medidos, sí, es bastante equitativa. Te hago- Es al nivel de Canadá, de Australia. Perdón, Héctor, Por favor. una pregunta porque seguramente nuestros Lo que amigos... pasa es que nos despierta muchas Ah, preguntas. es Samuel. impresionante. Yo voy a decir la marca. Y a mí eso me despierta mucha preocupación. Ah, porque yo voy te a quiero responder a preguntar, todo, ¿no? Samuel, vamos directamente a Samsung. A ver si está bien lo que yo pienso. A ver. Yo pienso esto. ¿Quiere decir que Samsung, por ejemplo, estamos hablando de 1960, era una empresa que estaba dentro de Corea, que Sí. estaba perdida ahí, que ni se conocía el nombre, nada, No. para una economía interna nada más, y a raíz de esta propuesta quiere decir que ahí aparece un Samsung? Samsung y otras compañías. Sí, no. Estos gigantes que conocemos hoy. Estos gigantes, ¿Y sí. cómo sale al mundo después? Porque yo estoy pensando, vos sabés que yo estoy en la bolsa de comercio Ujú. y sé muy bien cómo cotizan las acciones Claro. que valían 50 centavos en una época, y cuando mirás los gráficos, hoy valen $200, Claro. y vos decís, ¿pero qué pasó? Seguramente si cuando mañana vaya a ver el gráfico de Samsung va a pasar eso, ¿no? Claro. ¿Cómo sale al mundo después? ¿Qué pasó? ¿Por qué sale al mundo? Bueno, en realidad pasa como un fenómeno semejante al que ocurrió en Japón y en Taiwán también, ¿no es cierto? Es decir, al principio los productos coreanos salieron al mundo porque eran baratos. Porque eran baratos. Porque eran baratos. Como en aquellos otros países. Acá llegaban mucho los juguetes de Corea. No sé si se acuerdan en Argentina en los años 80, Sí. el Hyundai Pony. Sí, Sí. Que a Claro. mucha gente lo ama, Sí, porque bueno, sí. en una época Argentina también tuvo sus altibajos Sí. y sus aperturas y cierres de verdad. Continuas. de importación. las importaciones. Hyundai Pony fue uno de los primeros autos que sacó Pony, Sí, me acuerdo. que sacó Hyundai. Sí. Claro, y así porque eran autos baratos, ¿no es cierto? Porque eran muy buenos, pero eran baratos. La Si razón bien principal. había un concepto, lo digo porque las cosas hay que decirla, la gente decía, sí, pero es coreano, ¿no? Claro, Así con la mano, ¿quién ¿no? conoce? Es coreano, ¿no? Claro. Y no sabías qué comprabas, Claro, no, por pero supuesto. el producto era bueno. Después, con el tiempo, a través de grandes inversiones en investigación y desarrollo, los productos fueron mejorando gracias a las ventas Claro. a nivel mundial. Y ahora, en el caso de Samsung, Hyundai, LG, la producción, la mayor producción de esos productos, excepto los componentes, algunos componentes por ahí que requieren mucha tecnología, Sí. son producidos alrededor del mundo, en Claro. todas partes. Es decir, aquí en Ushuaia se Claro. producen productos del LG o de Samsung, en México, en Estados Unidos, en China En China muchísimo, en Vietnam, inclusive en Taiwán. Entonces, por supuesto, ahora Corea está en otro proceso, ¿no? Porque, digamos, hubo una época en la que Corea estuvo muy involucrada en lo que tiene que ver con los países industriales. Sí. Pero Corea se está convirtiendo ahora en un país post-industrial. Es decir, ya Corea no fabrica tanto. Sí desarrolla tecnología, pero ¿qué es lo que vende Corea? Lo que vende Corea es justamente eso, ¿no? Lo intelectual, ¿no? A ver, la tecnología para producir tales componentes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver, aquí en Argentina tal vez no hay bastantes seguidores de lo que es la televisión o el cine coreano, pero también es fuente de ingresos para Claro, Corea, por supuesto, los claro. dramas, el K-pop, Claro. bueno, todo eso es
es parte de los ingresos que recibe Corea a través del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque la mano de obra coreana es bastante más cara que la de otros países. Más cara, claro. Entonces por eso es que se hace mayor énfasis en el producto intelectual. Ahora, Samuel, pobreza y educación son dos componentes que no suelen ir de la mano. Vos describías una situación de pobreza en 1960 y a la vez gente muy capacitada como para desarrollar tecnología, ya sea en electrónicos o en la industria automotriz, de punta. ¿Cómo puede entenderse esa situación? Contradicción? Claro, ¿no? Es una pobreza y a la vez gente tan preparada. Claro, o sea, yo creo que eso tiene que ver un poco con el espíritu coreano, porque el espíritu coreano está imbuido del confucianismo. El confucianismo es, digamos, una corriente que involucra también una parte religiosa y una parte filosófica, ¿no es cierto? Muy interesante. La parte religiosa desapareció, pero quedó imbuido dentro del carácter cultural de Corea, el confucianismo, en el sentido de la relación entre el esfuerzo y el resultado, ¿no? Entonces, era una cuestión de esfuerzo, y la educación en ese esfuerzo es fundamental, es decir, no importa de qué origen seas, sino que importa cuánto te esforzaste y qué grado de excelencia lograste. Claro. Por eso explotó, Héctor, por eso no quedó en la pobreza. Claro. Digo, ¿no? La pregunta que hace Héctor es una contradicción, pero por algo explotó, por algo salió, ¿no? Claro. A mí me decía mi mamá, durante la guerra, que era chica durante la guerra de Corea, que ellos hacían lo que se llama Pinang, el éxodo. Durante el éxodo, por la guerra, ¿no? Había conflictos en determinada región, entonces tenían que realizar un éxodo más hacia el sur, y paraban, y cuando paraban, los chicos iban a la escuela, al aire libre. Qué increíble, ¿eh? Es decir, que más allá de la pobreza, interpreto, nunca se dejó de apostar a la educación. No, nunca. A ver, si nosotros vemos las pruebas PISA, porque también hay una cuestión que tiene que ver con un proyecto de país y con un concepto de educación. En el caso de Corea, Corea está, no casualmente, muy especializada en todo lo que tiene que ver con la educación técnica. ¿Por qué? Porque en los años 70, cuando se terminó que Corea tiene que ser un país manufacturero, se hizo hincapié en educación técnica. Pero en estos momentos, en los que lo que importa es más la intelectualidad, se hace más hincapié en lo que tiene que ver con la imaginación, la creatividad. Y en eso Corea está fallando, porque tuvimos 40 y pico de años de educación técnica. Claro. Es decir, memorizar, hacer cálculos, y de pronto uno dicen, bueno, a ver, seamos creativos. Es difícil para Corea. Entonces, bueno, ahora es otro desafío para la cultura coreana, el hecho de mutar desde de una educación técnica a una educación que ofrezca posibilidades de ser más creativos. Más creativos. Y eso por ahí todavía nos está faltando bastante. Y a propósito de la educación, ¿cómo es la educación? Uno no puede imaginarse desde tan lejos como es. Podemos suponer, y eso nos puede llevar a un terreno de errores, pero nos gustaría que vos nos dijeras cómo es la educación en Corea, cómo se desarrolla. Bueno, en Corea por ahí hay, por todo esto del confucianismo se da un fenómeno actual que no es lo más deseable, pero que, digamos, aquí, por ejemplo, y en muchos países se hace hincapié, digamos, en integración, ¿no? En que todos vayan aprendiendo y todos vayan avanzando. En el caso de Corea, hasta la actualidad, se da un fenómeno que es, por esto del confucianismo, en el cual se sigue al líder, ¿no? Es decir, se sigue la velocidad de los que aprenden más rápido. Claro. Entonces, ya está aceptado, eso está aceptado. Está aceptado, eso debería cambiar, Debería cambiar, pero siempre se está, digamos, al nivel de los más capaces. De los más capaces. Entonces eso genera un grado de exigencia muy grande, un grado de estrés muy grande en los chicos. Por eso, por ejemplo, Corea, lamentablemente, es uno de los países donde es mayor el índice de suicidio infantil, ¿sí? De suicidio de adolescentes e inclusive de suicidio en general. ¡Qué bárbaro! Porque la gente no se compromete mucho, se estresa mucho con el tema de la exigencia y llegan al punto de desear
morir, ¿no? Qué bárbaro. Inclusive los niños. Los niños, claro. Cuando hablamos de niños, ¿de qué edades? No, estas son de 13 años, 14 años. Claro, ya entrando en la adolescencia, Entrando en ¿no? la adolescencia. Cuando se empieza a pensar, ¿no? Claro, porque hay complicado. hincapié en ser en el mejor, en excelencia, entonces muchos chicos no pueden llegar a ese nivel, y más cuando se les exige de esa manera. ¿no? Samuel, ¿Cierto? una pregunta que se me ocurre. Cuando vos decís ese líder o esa persona que sabe más, O que se esfuerza más. ¿Quién es, por ejemplo? ¿En ¿Quién es? qué Porque digo, en mi país un líder puede ser una persona que no piense. No, bueno. ¿No? Bueno, hay muchos líderes que no claro, piensan, ¿no? Entonces me quiero enfocar en la cultura coreana. Claro. ¿Quién es un líder allá? Un referente. Corea, digamos, tiene esa idea de que si se quiere relacionar con la meritocracia, ¿no? Es decir, aquel que tiene mayores méritos es el líder. Es el líder, ¿no? Tiene que tener elementos, ¿no? Claro. Por supuesto. Historia por supuesto. Historia, el esfuerzo y la excelencia. Yo creo que esos son... Después todo lo demás es secundario. Es decir, que nadie se transforma en líder sin tener Ciertas cualidades, predicamento, claro. sin tener Claro. una trayectoria o sin tener elementos que acrediten ese liderazgo. Por supuesto, es una generalización, pero digamos, Claro. tiene que ver un poco con eso. ¿A qué edad los chicos, por ejemplo, si lo sabés, comienzan a escribir en Corea? Bueno, eso es muy curioso, es muy gracioso porque en la época en que yo era chico y hasta hace muy poquito, los chicos empezaron a leer y escribir antes de entrar a la primaria. Antes de entrar a primaria. Para tener mayor... De su casa. Claro, en su casa. Es decir, a través de los padres o a través de tutores, aprendían a leer y escribir y las funciones matemáticas básicas para poder ya tener una ventaja cuando ingresaban a la escuela primaria. Eso se prohibió inclusive. ¿Por qué se prohibió? Se trató de prohibir porque eso generaba una digamos, una inequidad en la carrera, si se quiere, de la primaria. Era toda una carrera, ¿no es cierto? Entonces, esa ¿Se prohibió pero sigue eso? Es decir, ahora se está cambiando, digamos, este régimen porque la idea es que los chicos sean chicos, que sean felices, y como Corea está dejando ser un país industrial, lo que importa es que los chicos tengan mayores libertades y tengan la oportunidad de ser más creativos. Entonces todo eso atenta contra ese tipo de objetivos. Pero sí, fue así. Por eso es que en Corea, inclusive en las empresas pasa lo mismo. Es decir, cuando uno ingresa a una empresa como Samsung, como LG, como gente, no sé si todas las marcas están muy mal. Ya lo vamos a tener como sponsor acá en bueno, nuestro programa. está bien, Sí. vamos a hablar con la gente. Uno rinde un examen de ingreso. No es que, es decir, uno, por ejemplo... no alcanza con presentar el currículum. No. Uno, además que uno no puede cambiar de empresa. Epa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere? No entiendo. Por ejemplo, vos estás... A ver, imaginemos un poco a un señor coreano de edad media como yo, en Zunga, en Brasil, que se presenta ante otra persona. En Brasil. En Brasil. Se presenta como Samuel Kim de RFSemi. Como si doña Pérez de González, bueno, Samuel Kim de RFSemi. Es como si uno perteneciera a la empresa, ¿no es cierto? Claro. Pero no es una pertenencia, digamos, de esclavitud, sino que es una pertenencia más... ¿Afectiva, se podría decir? No. Más que afectiva, yo diría que es una permanencia, una pertenencia en la cual uno se involucra. Claro. Por eso es que no existe esa por ejemplo, el gerente comercial de Samsung se pasa a la agencia comercial de Hyundai. No. Uno Eso nace no en el ocurre. semillero de la empresa Sería acá, y sigue en el semillero de la empresa. Samuel, vos que estás acá en Argentina, viste que acá se dice tienes la camiseta de la empresa. Exactamente, puesta, ¿no? la Sería un poco eso, ¿no? Claro, exactamente. Y perdóname, y la empresa se esfuerza en retenerlo hasta donde puede o hace lo máximo. No, es que nadie pensaría en eso. Nadie pensaría en No. eso. Ni aún cuando haya una propuesta económica mejor. Es que no puede existir. No puede existir. ¿No puede existir? Porque uno tiene, digamos, la filosofía de la empresa dentro de uno. Entonces, no puede existir esa idea de saltar de una empresa a la otra, porque inclusive la empresa que necesitaría la capacidad de esta persona no puede seguir porque tiene una cultura distinta. Claro. Y además, ¿qué hace con toda la gente que viene haciendo la carrera dentro de la misma empresa? Claro. ¿no? Eso es una concepción filosófica. Qué difícil Por es supuesto. pensarlo desde nuestra cultura, qué difícil Increíble, pensar ¿no? eso, Sí, ¿no? Increíble. Y lo más interesante que nos muestra Samuel, como todos nuestros invitados que nos ilustran de distintas culturas, de cómo se vive en otras partes del mundo, es esto justamente, el permitirnos cruzar la frontera
ir imaginariamente hasta Corea. Hay dos preguntas, Héctor, Sí, y descubrir un mundo totalmente distinto al nuestro. Y esto es importante, ¿sabes por qué, Samuel? Porque muchas veces uno dialoga con personas que creen que el mundo termina en la Argentina, es decir, todo el mundo es absolutamente idéntico a la Argentina. Bueno, es un poco más grande que la Argentina. Claro, el mundo es mucho más grande. Claro. Y nuestra propuesta es justamente eso. Vamos a hacer una breve pausa. Víctor ya tiene un par de preguntas de gente que se está comunicando con él. Vos sabés que él durante el programa él está observando el celular porque mucha gente le escribe, le envía mensajes. Muchas personas que él conoce y atiende en distintas partes del mundo le envían mensajes para que le formule preguntas al invitado. Así que vamos a hacer una breve pausa. Estamos con Samuel Gun. ¿Sí? ¿Pronuncié bien? Tae Kim. Él es coreano y verdaderamente nos está dando una lección y una amplitud de conocimiento de su tierra que la verdad que es un placer. Estamos en Una Vuelta al Mundo por Conexión Abierta. Ya volvemos, Estás escuchando Una Vuelta al Mundo. Una vuelta al mundo. Estás escuchando Una Vuelta al Mundo. Búscanos en Twitter, @Héctor A. Heredia, o llámanos al 4300-9470. Cultura, educación, arte, deporte, turismo, salud, en Una Vuelta al Mundo. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Y seguimos aquí en Una Vuelta al Mundo por Conexión Abierta. La verdad que los teléfonos arden. Arden con mensajes y preguntas que le quieren formular a Samuel. De México. De México. A ver, vamos, Víctor, vamos con la pregunta. No, de México hay... Yo lo voy a decir en crudo como soy yo. Dale. Hay, en una pizzería de México donde se reúnen muchos oyentes nuestros, interesó el tema porque, como le decía, Corea para mucha gente es, ese producto es coreano. Hyundai, mira qué lindo auto, es coreano, punto. No se sabe más nada. No se sabe nada. No se sabe más nada. Y atendiendo lo que está relatando Samuel, pregunta a la gente, ¿cómo es el tema de seguridad o inseguridad en Corea? A ver. Bueno, yo también te lo pregunto porque sí, no sí, tengo sí, idea, ¿no? Es un tema muy interesante porque, digamos, Corea es uno de los países más seguros del mundo. Es tan seguro que, por ejemplo, los agentes policiales, los policías de calle, no llevan armas de fuego. En algunos casos llevan taser.
El único lugar donde digamos, la policía lleva armas es en el aeropuerto, por cuestiones de los terroristas, ese tipo de cosas que pudieran llegar a ver. Y después yo tengo una imagen que por ahí puede darles una idea de cómo es la seguridad en Corea. Aquí como en Argentina, las chicas cuando están en una confitería, en un bar, vos viste que cuando se va una se van todas al baño. No sé por qué razón se van en manada al baño, ¿no? En Corea pasa lo mismo. Pero las chicas dejan los bolsos y los celulares todos arriba de la mesa. Aunque no quede nadie en la mesa. Aunque no quede nadie en la mesa y nadie toca nada. A mí me cuesta pensar una situación. Claro. Yo te creo, pero me cuesta es que pensar. cuando uno va al exterior y ve esas cosas, realmente. Te voy a decir una cosa que le pasó a mi hermano. Mi hermano viajaba en taxi en la ciudad de Seúl y dejó un morral en el taxi con dinero y con documentación, ¿no es cierto? Entonces llega al hotel preocupado y habla con el conserje y el conserje dice, bueno, pero vaya a comisaría. Dice, pero ya está, ¿no? Hay dinero, ¿no? Claro. Dice, no, vaya a comisaría que no va a haber ningún problema. Entonces llama a la comisaría y dice, bueno, usted señor, ¿dónde tomó el taxi? Bueno, en tal lugar. ¿Y cuál fue su destino? Tal punto. Ajá, entonces habla con la comisaría de tal lugar y dicen, sí, el taxista dejó el morral aquí. Entonces, con todas sus pertenencias. Entonces se fue para allí, chequeó que estuviera todo, no faltaba nada. Y a ver, y eso tal vez es muy importante de aclarar. Es decir, ¿son los coreanos más honestos que otros? No. En realidad la cuestión es que tiene que ver mucho con la cultura. Claro. Y tiene que ver mucho también con una sensación de que uno esté siempre supervisado. Porque en Corea hay un montón, no se ven muchos agentes policiales en la calle, pero hay un montón de cámaras. Entonces, claro, si este taxista no hubiera dejado rápidamente, pero no dejado solamente, sino dejado rápidamente el morral en una comisaría, podría ser considerado hurto. Claro. Porque está todo verificado. Claro. O sea, no sale solamente desde el sentimiento. Hay también, ¿no es cierto?, un cuidado. Claro, la cultura, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con la infraestructura de vigilancia policial. Por ejemplo, en comparación, vos que sos una persona que vive en la Argentina y estás imbuido de lo que es la Argentina en el ámbito judicial, por ejemplo, ¿las penas en Corea son muy duras ante un delito determinado? Las penas son duras y además no solamente la pena judicial, sino también hay un castigo social. En Corea, digamos, el crimen está mal visto, ¿no? Crimen se considera todo. Claro, sí, por supuesto. No solo el homicidio. No solamente el homicidio. Claro, ¿no? Entonces, una persona que ha cometido algún crimen contra la sociedad está muy mal vista. Es una vergüenza. Y en Corea se da mucho el fenómeno de que por ahí un joven comete algún acto criminal y son sus padres quienes nos llevan a la comisaría. Claro. Los padres llevan al hijo a la comisaría. Diciendo, mi hijo hizo tal cosa, aquí lo tiene. Es muy común eso. Y cuando hablamos de delitos, ¿cuáles pueden ser los que pueden llegar a producirse? Bueno, en Corea... Obviamente que en todas partes del mundo, esto tratamos de explicarlo siempre, supuesto. Hay un margen de delincuencia porque desde que los seres humanos están en la Tierra siempre ha habido delitos y va a haber delitos de toda naturaleza. Es imposible evitarlos. No, por supuesto. Pero dentro de los pocos que se generan allí, ¿cuáles suelen ser los más comunes? Yo creo que, digamos, inclusive cuando hay tanta seguridad, por ahí también hay algún grado de hurto. El robo es muy muy infrecuente y, claro, tal vez lo que se da más frecuentemente es delito comercial. El fraude, la estafa, ese tipo de cosas. Pero... Claro, digamos eso, bueno, y por supuesto todo tipo de delitos se puede cometer con cualquier otra parte del mundo. Entonces claro, es una cuestión de porcentaje en relación a la población, ¿no? Samuel, hablabas de algo muy importante, muy interesante, que es el concepto de vergüenza. Él recién decía que no solamente era preocupante el castigo judicial que podía recibir una persona, sino también esa vergüenza ante la sociedad, ¿no? Claro, ese castigo social que en otras sociedades como la nuestra está lejos de producirse. En muchos casos hay una desvergüenza. Por eso quería preguntarte, ¿por qué está tan anidado ese concepto de vergüenza? Bueno, eso yo creo que remite de vuelta a esta idea de confucianismo. Confucianismo. ¿No? Confucianismo que, repito, no es una religión, porque en Corea la gente por ahí no lo sabe, pero la religión predominante es el cristianismo. Increíble. Todos pensamos que es el budismo. No es el porcentaje, Samuel, ¿sabes? Mira, mayoritariamente son cristianos. Entre los cristianos, un
dos tercios son protestantes y después el resto son católicos. De hecho, 17% de la población es católica y 15% católica, que es una religión minoritaria dentro de cristianas en Corea, Sí. y solamente un 15% son budistas. Mirá. ¿La misma situación se da en Corea del Norte? ¿O No, en Corea del Norte es un país comunista, mayoritariamente ateo. Es ateo por una cuestión legal, ¿no? Pero se da eso, y esto es no un fenómeno actual, sino estamos hablando desde el siglo XVI, que comenzaron a llegar los misioneros cristianos a Corea. Uh-huh. Es decir, que antes de la creación del virreinato del Río de la Plata se está evangelizando en Corea, para tener una perspectiva para tener una histórica, idea, ¿no? Y esta idea de la vergüenza que tiene que ver con esta concepción, repito, filosófica del confucianismo, como tiene que ver con el desmérito, también tiene que ver con el demérito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí yo me acuerdo una vez que conversaba con una señora que me decía que su hijo estaba privado de la libertad, estaba preso, ¿no es cierto? ¿Allá en Corea? No, aquí en Argentina, Acá. pero decía privado de libertad, como si otra persona lo hubiese privado a él de la libertad. Pobre, mirá lo que le pasa, le Claro, prohíben la libertad. Es un exactamente. eufemismo de estar preso. Claro, en el caso de Corea, se piensa que aquel padre, ¿no? Aquel padre que de quien comete un delito, también ha fallado. Entonces, ha fallado la familia. Ha fallado la familia, claro. ¿No? Es que es así, además. Los valores. Bueno, pero es se así, expresa de esa manera en la cultura coreana. Entonces, el demérito es muy grande, la vergüenza es muy grande. Yo creo que tiene que ver un poquito con eso. Es decir, pero igualmente, a ver, Corea es un país que ha tenido mucho éxito económico, que ha partido desde el punto cero de Corea era muy bajo, sí. Un país sin recursos, pequeñito, con mucha población, y a pesar de ese éxito uno no puede considerar que Corea es un país maravilloso por un montón de otras cuestiones que tienen con cuestiones sociales, producto tal vez de este crecimiento de grandes corporaciones, rápido, claro, porque muy rápido, y de las exigencias que tiene la gente para vivir. Es decir, Corea, uno corre durante la primaria, corre durante la secundaria para competir, compite después para conseguir un trabajo, compite dentro del trabajo, está constantemente corriendo, es decir, está expuesta a un estrés permanente. Samuel, y ahora te sacamos un poco de la observación sobre Corea para ir a tu persona. Hablas de una manera muy fluida castellano, de una manera perfecta castellano, sabiendo nosotros que hay una gran distancia entre el idioma coreano y el idioma español, desde el punto de vista de que no es tan fácil poder aprenderlo. Obviamente hay que esforzarse, practicarlo, y seguramente es lo que habrás hecho vos, pero la pregunta es la siguiente: ¿a qué edad llegaste a la Argentina? ¿Y cómo es que aprendiste a hablar español de esta manera? Claro, yo llegué muy pequeño a la Argentina, me escolaricé en la Argentina. Por supuesto, es decir, los viajes a Corea tenían que ver más que nada con cuestiones familiares cuando era joven, y después con cuestiones laborales ahora actualmente, de grande, ¿no? actualmente de grande, es decir, ya edad mediana edad podría decir. Pero me interesan mucho los idiomas, cuando uno hace las cosas le gusta hacerlas bien, entonces uno trata de hablar en español y en español argentino, ¿no? que es un poco distinto, que es ¿no? otro idioma, estando en Argentina. Es otro idioma. Y además a mí me carga mucho digamos, en las antípodas aquí me carga mucho, porque cuando llego a Argentina, en Argentina mis amigos me dicen que soy demasiado coreano para ser argentino. ¿Ah, sí? Claro, porque soy demasiado tal vez rígido en algunas cosas. Claro. Y en Corea me tildan de ser muy liberal. Claro. Entonces los coreanos me dicen vos sos muy argentino, los argentinos me dicen vos sos muy coreano, ¿no? Por una forma de pensar. Increíble, Bueno, soy un poco de las dos cosas, ¿no? Porque me formé en Argentina y... ¿A qué edad viniste? Vine muy chico, vine de cerca de los 5 años. Claro. Que, bueno, mi padre era un licenciado en letras, entonces también me forjó mucho. Ayuda también eso. Claro, eso también ayuda. Y bueno, ¿Y por qué tu familia emigró a la Argentina? Bueno, es todo un capítulo aparte, el tema de las corrientes migratorias hacia Argentina, ¿no? Pero en ese momento había una hipótesis de conflicto, siempre hubo hipótesis de conflicto con Corea del Norte,
pero en aquella época era una cosa un poco más compleja, un poco más fuerte, entonces decían, no, bueno, vámonos porque puede haber guerra en serio. Esto se puede complicar. Claro, entonces que mi padre y mi madre deciden emigrar hacia Argentina, en los años 75, por aquella época. Por supuesto, la gente vive pensando que puede llegar a haber una guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, pero sin embargo, en Corea, una vez que uno conoce el país, la gente trabaja, estudia, hace las compras y no piensa en la guerra, porque digamos, en el caso de que se dé una guerra total entre Corea del Sur y Corea del Norte, no quedaría nada, y lo sabe, no quedaría nada. No quedaría nada. Entonces, sería una destrucción la gente total. no piensa en eso, directamente sigue haciendo una vida normal. Claro. Y si ustedes visitan Corea, van a ver que la gente no está pensando en que se pueda acabar el país, o se puede acabar el mundo, o puede quedar una bomba. Todo lo contrario. No, Sigue trabajan produciendo, como... claro. Sí. Pese a que están muy cerca de un Es que es un país país en como guerra, Corea. es un país en Claro. guerra. Samuel, una pregunta que se me ocurre. ¿Hay gente en Corea del Norte que quisiera venir a Corea del Sur? Como, Bueno. como en la época de Alemania, que yo me salía, importaba claro, mucho eso, los túneles que la gente quería pasar. ¿Sucede eso en Corea? Sucede y mucho. Sucede y mucho. Por ejemplo, en Corea del Sur viven cerca de casi 40.000 coreanos del norte que han escapado. Hay un caso muy sonado ahora reciente de un soldado que ha tratado de escapar por el lado más difícil, que es la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, que se señaló en el panel 38. Es una región de 4 kilómetros de ancho, que corta el país en dos. ¿Y por qué está dividido? ¿En qué? ¿Con qué está dividido eso? Es un espacio en donde hay 4 kilómetros de distancia. Uno puede ver Corea del Norte desde Corea del Sur y viceversa. Sí. Es una zona altamente militar, esa DMZ se llama esa zona, y es el peor lugar para cruzar, porque a uno le disparan de ambos lados, ¿no? De un lado le disparan ¿cómo se llama cuando uno escapa del por fugarse? Claro, sí, por fuerza, y de otro lado porque no sabe, es un soldado que está viniendo de enemigo, le disparan. Entonces, es una persona, en este caso particular, es una persona que recibió 20 y tantos de tiros, y fue hospitalizada en Corea del Sur, se recuperó, y el medio mayor, yo me acuerdo que el médico que lo trataba decía que el medio mayor que tenía este hombre era que lo devolvieran. Que lo devolvieran. Claro. ¿Y eso no sucede? Eso no sucede, no. Inclusive estos casi 40.000 personas que vinieron de Corea del Norte cruzan a través de China, y después a través de China es que reciben documentación como para residir en Corea del Sur. ¿Y en Corea del Sur residen como si fueran ciudadanos de ese país o se los considera extranjeros? Bueno, es un proceso interesante porque hay un proceso en el cual uno hace una investigación de la persona, claro. Después se le hace un tour, si se quiere, ¿no? Por lo que es la vida, porque es una persona que vivió en un ámbito completamente distinto, ¿no? Se le explica lo que es la vida, otros valores de consumo y los otros valores, y recién ahí se incorpora a la sociedad. Nos falta muy poquito para terminar. Queríamos preguntarte, Samuel, y que le contaras a la gente a qué te dedicas aquí en la Argentina, cuál es tu actividad. Bueno, yo soy el presidente de RFSemi Argentina, que es representante de RFSemi Technologies de Corea. Es una empresa que se dedica a electrónica de precisión. Hacemos semiconductores y equipos electrónicos, por ejemplo, para Samsung. En el caso de... Nosotros proveemos gran parte de los circuitos integrados y los semiconductores que están dentro de los teléfonos que la gente utiliza. Es decir, tal vez la gente... ¿Tu empresa? Nuestra empresa, Samuel. sí. Tal vez RFSemi no sea conocida en Argentina, porque es una empresa más del tipo B2B, ¿no? De empresas que provea empresas. Claro. Pero la gente tiene que saber que tiene en su casa muchos productos nuestros, imbuidos dentro de los productos que compran de Corea o otra procedencia, ¿no es cierto? Sí, claro. Incluso en muchas ciudades de la Argentina hay iluminación. Claro, estamos justamente hace poco, empresa. nosotros estamos promocionando una línea de productos de iluminación LED con una tecnología que es, nueva, distinta a la iluminación LED tradicional. Y estamos ahora, hace poquito estamos en Argentina y estamos testeando ahora en distintas provincias, en la provincia de Buenos Aires, en muchas ciudades y también en el interior. Así que bueno, la idea es traer un poco esa tecnología. Digamos, en el caso particular mío y de nuestra empresa, en principio sería una empresa comercial, y luego la idea es
a medida que el tiempo vaya pasando, se convierte en una empresa armadora y una empresa fabricante aquí en Argentina. La casa central está en Corea. Está en Corea, sí. De hecho, el presidente nos va a visitar el día 23 y el día 24 en ¿Acá va a venir en la Argentina? Va a venir el señor presidente de RF Semi Technologies, lo cual es una fuente de profundo estrés para mí, pero bueno, no va a estar todo bien. El presidente... ¿Qué cantidad de empleados, Samuel, más o menos? Mira, RF Semi Technologies tiene cerca de 900 empleados, es poco porque es una empresa que, como se dedica a claro, no, más que puntuales es una tecnología de electrónica muy precisa. Todos los procesos son hechos por robots. Entonces, los menos de 1000 empleados que hay en Corea son todos ingenieros electrónicos principalmente, porque todos los procesos son automatizados. Samuel, sí. La verdad es que nos van a quedar tantas preguntas pendientes que va a ser necesario que en otra oportunidad también regreses al programa y abordemos otros temas que nos han quedado pendientes, pero justamente por la riqueza de esta charla. Esta charla ha sido tan profunda, tan rica, la que nos ha regalado Samuel en todo concepto, nos ha ilustrado de una manera fantástica cómo es Corea, los problemas políticos que existen, su cultura, su filosofía de vida, su educación, los hábitos culturales de los coreanos, todo lo que está relacionado también con ese concepto de la vergüenza, con ese concepto de la vergüenza tan interesante para nosotros que vivimos en el mundo occidental y que a veces parecemos tan alejados de ese concepto de la vergüenza, que a veces sería necesario tenerlo más cercanamente, más cercano, ¿no? más cercano, y quizás tuviéramos otra cultura y otra forma de proceder en la vida. Y ha sido todo tan interesante, Samuel, que obviamente aquí en vivo y delante de todos nuestros televidentes, porque esta es una transmisión que no solamente la gente puede escucharnos, sino que también puede vernos, lanzamos el compromiso para que en otra ocasión nos visites también y nos ilustres mucho más acerca de lo que es Corea, porque la verdad ha sido un programa fantástico. A mí me queda simplemente decirle a Karina, que está en la India, es nuestra escucha número 1, está siempre escuchándonos. Me había hecho una pregunta para la próxima vez. ¿Qué dice un diario de Corea hoy? Si yo estoy en Corea, compro el diario, ¿qué dice ese diario? La tapa de ese diario, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo. Va a quedar pendiente. Los diarios online lo podemos realmente ver, ¿no es cierto? Le prometemos a Karina que en la próxima ocasión vamos a ahondar ese tema y otros más que nos quedaron aquí pendientes, como el idioma, la comida y otros aspectos como el deporte y tantos otros aspectos tan interesantes de Corea. Samuel, simplemente muchas gracias por haber venido, ha sido un placer. Héctor, Víctor, muchas gracias por invitarme. Yo realmente vine con mucho temor, ¿no? Miedo de que esto fuera como una especie de examen, pero realmente fue una charla muy divertida, muy amena. Sí, con gusto, si me invitan, yo estoy dispuesto a volver. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Víctor. Nos reencontramos el domingo que viene en Una Vuelta al Mundo, aquí por Conexión Abierta. Un viaje al corazón de la humanidad. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio